Hola, con este tutorial vamos a iniciar el estudio de los vectores a partir de temas ya conocidos, sistemas y matrices. Veremos cómo una misma situación problemática puede interpretarse mediante sistemas de ecuaciones, matrices y vectores. También cómo representar e interpretar geométrica y algebraicamente vectores en el plano, identificando sus características. Y por último, también vamos a interpretar las operaciones básicas entre vectores, como punto de partida para el estudio de combinaciones lineales y espacios vectoriales. Bueno, ¿qué te parece? Te darás cuenta que vamos a poner en juego muchos conceptos y relaciones entre ellos. Así que, súper atendiendo. ¿Comenzamos? La situación problemática se titula La receta perfecta para el vivero y el enunciado es el siguiente. En un vivero se necesita preparar una mezcla de sustrato que contenga exactamente 10 kilogramos de compost de lombriz, 8 kilogramos de tierra de monte. Se dispone de dos tipos de bolsa. Bolsa tipo A, compuesta por el compost de 2 kilogramos y tierra 1 kilogramo, y la bolsa tipo B, que tiene 1 kilogramo de compost y 2 kilogramos de tierra. La pregunta es cuántas bolsas de cada tipo deben utilizarse para obtener exactamente la mezcla requerida. El primer paso que debo hacer cuando tengo un problema es comprender el problema. No se puede resolver lo que no se comprende. Y para decir que uno comprendió el problema, lo tiene que poder expresar con sus propias palabras. Por ejemplo, podemos decir que en el vivero necesitan obtener una mezcla exacta de compost y de tierra, pero estos componentes no están separados, sino que en cada bolsa tenemos esos dos componentes y que el problema consiste en determinar cuántas bolsas de cada tipo deben combinarse para lograr la mezcla requerida. La mezcla requerida sería 10 kilogramos de compost y 8 kilogramos de tierra. ¿Sí? Esa sería la mezcla requerida. ¿Cómo podemos interpretar este problema? Tenemos distintos caminos. El más inmediato, seguramente el que se te ocurre, es plantear el sistema de ecuaciones, para lo cual es necesario primero dar significado a las variables o las incógnitas. En este caso, si la pregunta es cuántas bolsas de cada tipo deben utilizarse para obtener exactamente la mezcla requerida, indudablemente la X y la Y, que son las dos incógnitas que aparecen en este problema, tienen que ver con la cantidad de bolsas. X significa cantidad de bolsas tipo A e Y cantidad de bolsas tipo B. ¿Me seguís? Entonces ahora vamos a plantear el sistema de ecuaciones que me va a permitir hallar la solución del problema. Pero ojo, acá tenés que tener en cuenta que cada ecuación debe describir las condiciones que me impone el problema. Así, por ejemplo, en el caso de la primera ecuación, tengo que la suma total de compost que distribuya entre las bolsas que utilicé tipo A y la tipo B debe ser de 10 kilogramos, porque viste que dice que el total contiene exactamente 10 kilogramos de compost de lombriz, distribuidos entre las bolsas tipo A. Cada bolsa tipo A tiene 2 kilogramos, por eso acá digo 2 por X, porque voy a ocupar 2 kilogramos tantas veces como bolsas de tipo A utilice, más 1 por Y, porque en las bolsas tipo B lleva cada una 1 kilogramo de compost. Voy a tener 1 kilogramo tantas veces como bolsas tipo B utilice. Y en total me debe dar ¿cuántos kilogramos? 10 kilogramos. ¿Entendés? Ahora lo mismo hago para la tierra de monte y me va a quedar 1 por X más 2 por Y igual a 8. Así me queda planteado este sistema de ecuaciones, que vos lo podés resolver utilizando el método que consideres. Y entonces cuando resuelvas te vas a tener como solución X igual a 4 e igual a 2. Basta reemplazar esos dos valores en cada una de las ecuaciones y vas a ver que verifican las igualdades o que satisfacen las ecuaciones. ¿Qué significado tenía X e Y en este problema? Es cantidad de bolsas tipo A y cantidad de bolsas tipo B.
Entonces podemos responder ya a esta pregunta diciendo que voy a utilizar en estas condiciones 4 bolsas tipo A y 2 bolsas tipo B. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿No habrá otra manera también de interpretar este problema? Sí, recurriendo a las matrices. Vamos entonces a organizar la información en matrices. Para eso tenemos que recordar que este sistema de ecuaciones se puede expresar a través de una expresión matricial que se conoce con el nombre de ecuación matricial asociada al sistema. Esta expresión, que tiene la forma A por X igual a B, siendo A la matriz de los coeficientes, X una matriz columna que contiene las incógnitas, igual a B otra matriz columna que tiene por elementos a los términos independientes. Ahora, la solución de esta ecuación matricial es la matriz X, esta matriz columna que tiene por elementos a las incógnitas. Entonces, cuando yo resuelvo la ecuación matricial, obtengo esos valores de las incógnitas, que en este caso es x igual a 4 y igual a 2. Fíjate que son los mismos valores que hallamos cuando resolvimos el sistema de ecuaciones, con la diferencia que acá son elementos de una matriz, están presentados como elementos de una matriz, mientras que acá serían los valores de las incógnitas del sistema de ecuaciones. Si no recordás cómo se resuelve una ecuación matricial, te invito a que mires en el canal estos 2 tutoriales, expresión matricial de un sistema lineal y resolución matricial de un sistema lineal. Ahí explico en detalle, en el primero, por qué resolver el sistema me da la misma solución o me brinda la misma información que si resuelvo la ecuación matricial. Y en el segundo, resolución matricial de un sistema lineal, explico cómo se resuelve la ecuación matricial, ¿sí? Bueno, ahora vamos a interpretar la ecuación matricial en el contexto del problema. Para ello, vamos a establecer relaciones entre la información que aparece en el sistema y la que aparece en la ecuación matricial. Por eso, concéntrate muy bien en este análisis que voy a hacer. Cuando planteamos el sistema de ecuaciones, yo te dije, cada ecuación expresa las condiciones que impone el problema. Por ejemplo, la ecuación 1 expresa que la cantidad total de compost de lombriz aportada por las bolsas utilizadas debe ser exactamente 10, sabiendo que cada bolsa tipo A aporta 2 kilogramos de compost y cada bolsa tipo B 1 kilogramo de compost. Esa información, ¿cómo aparece en la ecuación matricial? Aparece en la matriz de los coeficientes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en la primera fila tengo los elementos 2 y 1, que sería la cantidad de compost que aporta la bolsa tipo A, los 2 kilogramos, ¿sí? Y la bolsa tipo B, 1 kilogramo. La ecuación 2 expresa la condición de que la cantidad total de tierra aportada por las bolsas utilizadas debe ser exactamente 8 kilogramos, ¿sí? Sabiendo que la bolsa tipo A, ¿cuánto tendría que aportar? 1 kilogramo y la bolsa tipo B, 2 kilogramos. Esto donde se refleja, donde aparece en la matriz de los coeficientes. Serían los elementos de la segunda fila. Entonces, como leo, digo, bueno, la cantidad de tierra de la bolsa tipo A es 1 y la cantidad de tierra que tiene la bolsa tipo B es 2 kilogramos. ¿Estamos hasta ahí? Fíjate bien, ¿qué podemos decir entonces respecto a la matriz de los coeficientes, la matriz A? Que cada columna expresa los perfiles biológicos, podemos hablar de los perfiles biológicos de aportes de cada tipo de bolsa, teniendo en cuenta que hablamos de perfiles biológicos cuando decimos la cantidad de cada uno de estos tipos de componentes que aporta cada tipo de bolsa, ¿sí? ¿Qué información me brindaría la matriz X, que es la que contiene las incógnitas? Me estaría informando de cuántas veces se utiliza cada tipo de bolsa, ¿no es cierto? En este caso, presentada a través de esta matriz X, tendría que requiero de 4 bolsas tipo A y 2 bolsas tipo B.
La información final es la misma, pero presentada de otra manera en relación a cómo fue presentada si resolví el problema con el sistema de ecuaciones. ¿Y qué información me brindaría la matriz B? ¿Sí? La matriz B, que es la información que me brinda el perfil biológico de la mezcla total requerida. Yo necesito que la mezcla o la de sustrato tenga finalmente 10 kilogramos de compost de lombriz y 8 kilogramos de tierra de monte. Entonces, el perfil biológico requerido de la mezcla final. ¿Estamos hasta ahí? Interesante el análisis, ¿no es cierto? Porque espero que vayas tomando nota. Porque vos fíjate que estamos planteando dos objetos matemáticos distintos, porque tengo un sistema de ecuaciones que es un objeto matemático diferente a una ecuación matricial. Sin embargo, ambos objetos me permiten interpretar la misma situación matemática. O sea que estamos hablando de diferentes maneras de interpretar una misma situación. Ahora vamos a una tercera manera de interpretar este mismo problema. Para ello vamos a tener en cuenta que la primera columna de la matriz de los coeficientes representa el perfil biológico de aportes de la bolsa tipo A, ¿te acordás? Mientras que la segunda columna representa el perfil biológico de aportes de la bolsa tipo B, ¿sí? Entonces, podemos decir que el perfil biológico requerido de la mezcla final, ¿sí?, se obtiene combinando una cantidad de veces el perfil biológico de aportes de la bolsa tipo A y la bolsa tipo B. En otras palabras, esta nueva expresión que denomino combinación lineal es una suma de productos en los que las variables x e y actúan como coeficientes de las matrices columna que representan en el contexto del problema los perfiles biológicos de aporte de cada tipo de bolsa. Por lo tanto, esta suma va a dar como resultado o va a ser igual al perfil biológico requerido de la mezcla final. Desde el punto de vista matemático, esta expresión es una combinación lineal de las columnas de A, porque fíjate que estoy sumando productos donde aparecen como factores las columnas de ¿quién? Las columnas de la matriz A, la matriz de los coeficientes A, ¿sí? Donde X e Y actúan como coeficientes de esas matrices columna y tomarían en este caso particular los valores 4 y 2 respectivamente, tomando como base de referencia los valores hallados en las dos interpretaciones anteriores. Si yo reemplazo X por 4 e Y por 2, voy a obtener esta igualdad. Un comentario: cuando yo hablo de coeficientes, no te olvides que significa que multiplican a estas matrices columna. Por eso digo X e Y actúan como coeficientes, significa que están multiplicando a las matrices columna. ¿Estamos? Bien, hasta aquí estamos representando o interpretando de tres maneras distintas la misma situación problemática. Viene la pregunta: ¿qué nueva interpretación podemos darle a esta misma situación problemática? O sea que se viene una cuarta manera de interpretar la misma situación problemática, y es donde aparecen los vectores. Avancemos. Para esta nueva interpretación vamos a apoyarnos en el GeoGebra. Entonces, como podrás observar, tenemos la situación problemática y la última manera de interpretar que vimos esta situación problemática, como una combinación lineal de columnas de A. ¿Te acordás? Entonces, tengo el plano cartesiano y lo que vamos a hacer ahora, atendiendo muy bien, es asociar cada matriz columna que forma parte de esta combinación lineal, vamos a asociar a puntos del plano. Así, por ejemplo, la matriz columna, cuyos elementos son 2 y 1, vamos a asociar al punto del plano de coordenadas 2, 1.
¿Se entiende? Entonces, fíjate lo que pongo. El punto de coordenadas 2 y 1 asocio a la matriz columna cuyos elementos son 2 y 1. De la misma manera vamos a hacer con la matriz columna 1, 2. En este caso vamos a tener entonces el punto de coordenadas 1, 2 asociado a esta matriz columna cuyos elementos son 1 y 2. Así también hacemos con la matriz columna cuyos elementos son 10 y 8. Entonces vamos a asociar al punto de coordenadas 10 y 8. Tengo los tres puntos del plano asociados a las matrices columnas que forman parte de esta combinación lineal. Estas asociaciones que estamos haciendo entre matrices columna y puntos situados en el plano nos permiten comenzar a interpretar geométricamente la situación problemática. Ahora, si trazamos un segmento dirigido desde el origen del sistema a cada uno de los puntos, un segmento dirigido desde el origen del sistema cartesiano a cada uno de los puntos, obtenemos una representación geométrica de un nuevo objeto matemático que se llama vector. Es decir, me quedan planteados tres vectores. Los vectores OA, vector OC, vector OB, o también como se denotan generalmente a los vectores con letra minúscula, el vector U, vector B y vector W, ¿sí? Acá tengo los tres vectores. De esta manera, las matrices columna que aparecen en esta expresión también pueden interpretarse como vectores. Por eso, esta combinación lineal de matrices columna puede reinterpretarse como una combinación de vectores. Y entonces me quedaría X por, en lugar de poner la matriz columna donde tengo por elementos 2, 1, escribo el vector U. Más y, en lugar de escribir la matriz columna cuyos elementos son 1 y 2, escribo el vector B. Igual a, y en lugar de escribir la matriz columna cuyos elementos son 10 y 8, escribo el vector W. Fíjate cómo cambia la manera de interpretar el problema. Paso a interpretar vectorialmente. Mis nuevos objetos matemáticos son vectores. Interesantísimo, ¿no es cierto? Ahora bien, concéntrate en esta última interpretación vectorial de la situación problemática. ¿Qué me está diciendo, como yo siempre digo? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que el vector W es el resultado o resulta de una suma de una cantidad de veces el vector U más una cantidad de veces el vector B. Eso es lo que me está diciendo, porque no te olvides que X e Y son escalares, es decir, son números reales. Por lo tanto, esta nueva expresión en el contexto del problema nos está planteando la siguiente pregunta. ¿Cómo obtener el vector W que representa el perfil biológico de la mezcla total combinando los vectores U y V, ¿sí? Que representan los perfiles aportados por cada tipo de bolsa, utilizando ¿qué operaciones? Suma y producto por un número. Y en nuestro gráfico es fácil ver cómo podemos obtener el vector W a partir de la combinación de U y V. ¿Por qué? Porque si sumamos 4 veces U, observa, 4 veces U, más 2 veces B, 2 veces B, 4 veces U más 2 veces B, vamos a obtener como resultado o como vector resultante el vector W. Y esto vas a poder observar gráficamente porque utilizando la regla del paralelogramo, que es la regla que me permite sumar gráficamente vectores, el vector W es la diagonal que parte del mismo origen
Y en este procedimiento, la diagonal representa la suma vectorial. Volviendo nuevamente a nuestro problema, vamos a decir entonces que en este plano de mezclas, cada vector indica una dirección de aportes biológicos dentro del mapa de mezclas y por otra parte que los escalares X e Y indican la cantidad de veces que se toman los perfiles de aportes de las bolsas para obtener la mezcla final requerida. Fíjate que te marqué con rojo 4 y 2 porque sumamos 4 veces U más 2 veces B. Y también estos valores, 4 y 2, estos números coinciden con las soluciones que hallamos cuando utilizamos las otras formas de interpretar el mismo problema. ¿Sí? Entonces ahora te muestro el recorrido que realizamos hasta aquí. Comenzamos con un sistema de ecuaciones, seguimos con expresiones matriciales y terminamos nuestro análisis con la reinterpretación vectorial, con esta combinación lineal de vectores. Esto es lo nuevo. ¿Por qué? Porque ahora pensamos a las matrices columnas como vectores. Antes de hablarte de los vectores, te quiero hacer algunas aclaraciones. La primera aclaración importante es que el vector es un objeto matemático y la matriz es una manera de escribirlo a ese objeto matemático. No te confundas, no es lo mismo un vector que una matriz conceptualmente. El vector tiene interpretación geométrica, hemos visto, y la matriz es una escritura algebraica. Así, de esta manera, yo voy a tener, por ejemplo, la matriz columna B, que tiene por elementos 2, 1, y puedo interpretar a esta matriz B como un vector U, cuyas componentes son 2 y 1. Es decir, que la matriz B es distinta al vector U. Conceptualmente son dos objetos matemáticos distintos. Ojo con esto. Lo otro que quiero compartir es una idea clave. Las interpretaciones diferentes que hicimos de la misma situación en el ejemplo anterior, que trabajamos en el plano, que trabajamos con dos variables, puede extenderse al espacio y en general a cualquier dimensión. Lo que va a cambiar va a ser justamente la cantidad de variables. Si trabajo en el espacio, voy a trabajar con 3 variables y así en forma genérica con n variables. Ahora te planteo la siguiente pregunta. ¿Qué son estos nuevos objetos matemáticos llamados vectores? ¿Qué te parece si hablamos sobre ellos? La primera definición de vector que te voy a presentar es la definición geométrica, porque es la que trabajamos cuando interpretamos vectorialmente nuestra situación problemática. Vamos a decir que un vector es todo segmento de recta dirigido. El primero de los puntos que lo determina se denomina origen y el segundo extremo del vector. En algunos libros vas a ver que denominan al origen cola, al extremo cabeza. Otros textos le dicen al origen punto inicial y al extremo punto terminal. Distintos nombres para referirse a lo mismo, a los dos puntos que determinan al vector. La recta que contiene al vector es la que determina la dirección del vector. La punta de la flecha indica el sentido del vector y la longitud del segmento PQ o del vector U es el módulo del vector que simbolizamos entre barras, módulo del vector PQ o módulo de U. ¿Viste que utilizamos la misma simbología que cuando trabajamos con módulo de un número real? Bueno, las dos barras. Entonces ahí estamos hablando de la longitud del segmento que lo define. Cuando el módulo es 0, hablamos del vector nulo y lo simbolizamos así, con el 0 y la flechita arriba. Es verdad que el vector nulo en realidad no es un vector porque no tiene sentido y dirección, se reduce a un punto, pero como necesitamos después operar con vectores, entonces definimos de esta manera al vector cuyo módulo es igual a 0. Ahora, cuando los vectores son iguales, o como le llaman algunos textos, equipolentes. ¿Dos vectores son iguales? Sí, solo sí. Tienen la misma dirección, o sea, la dirección de U es igual a la dirección de B, siendo U y B los dos vectores que son iguales. Tienen el mismo sentido, ¿sí?
O sea, el sentido, acordate que es la flechita esta, y los módulos son iguales, o sea, tienen igual longitud. Esta definición de igualdad corresponde a los que se llaman vectores libres. Los vectores libres pueden trasladarse por distintos lugares del plano o del espacio sin cambiar sus características. Es decir, que podemos encontrarnos en el plano o en el espacio con infinitos vectores que son iguales o equivalentes. De esos infinitos vectores hay uno que tiene un nombre, uno en particular, que es aquel cuyo origen coincide con el origen del sistema cartesiano. A ese vector se denomina representante canónico del vector U, siendo U cualquiera de los infinitos vectores que están situados en los distintos lugares del plano o del espacio y que son iguales entre sí. ¿Me entendés? Ahora vamos a otra definición de vector. ¿Te acordás de estos vectores U y V? Son los vectores que trabajamos en el problema del vivero, donde cada uno de ellos indica una dirección de aportes biológicos dentro del mapa de mezclas. Ahí pudimos ver que a cada matriz columna asociamos a un punto del plano. Así, por ejemplo, a la matriz columna cuyos elementos son 2 y 1, asociamos al punto del plano A de coordenadas 2, 1. Y a la matriz columna cuyos elementos son 1 y 2, asociamos al punto del plano B de coordenadas 1, 2. Pero también pudimos ver que a cada punto del plano le corresponde un vector, en este caso los vectores U y V, con origen en el punto de coordenadas 0, 0 y extremo el punto considerado. Esta correspondencia entre puntos del plano y vectores es sobre la que se basa la definición algebraica de un vector, en este caso en el plano. Definición algebraica de un vector en R al cuadrado. R al cuadrado es el plano. Y decimos que un vector B, en forma genérica un vector B, no necesariamente este vector B, estoy hablando en forma genérica, es un par ordenado de números reales x sub 1, x sub 2. Teniendo en cuenta lo que te dije recién, a cada punto le correspondió un vector y los puntos se identifican con pares ordenados. Los números x1, x sub 1 y x sub 2 se denominan componentes del vector B. Entonces, simbólicamente, en nuestros ejemplos tendríamos el vector U, cuyas componentes son 2 y 1. 2 es la primera componente, 1 es la segunda componente. Y se escribe U igual al par ordenado. B es igual a este par ordenado, 1 y 2. 1 es la primera componente y 2 segunda componente. ¿Me seguís? Ahora la pregunta es, ¿qué significan componentes? ¿Qué son las componentes? ¿Qué representan las componentes? Se llaman componentes de un vector respecto a un sistema cartesiano a las proyecciones de ese vector sobre los ejes. La proyección del vector sobre el eje. ¿Cómo vamos a proyectar? Trazando rectas perpendiculares del extremo del vector a cada uno de los ejes. Por eso pongo este símbolo de ángulo recto, porque trazo rectas perpendiculares. Fíjate que la proyección del vector U sobre el eje X es un segmento de 2 unidades. Por eso la primera componente de U es 2. Y la proyección del vector U sobre el eje Y es de 1 unidad. Por eso la segunda componente del vector U es 1. En el caso del vector B, la proyección del vector B sobre el eje X es un segmento de 1 unidad. Por eso la primera componente es 1. Y la proyección del vector B sobre el eje Y es de un segmento de 2 unidades. Por eso la segunda componente es 2. ¿Se entiende? Pero estos dos ejemplos son de vectores cuyo origen coincide con el origen del sistema. ¿Qué pasa cuando el origen del vector no coincide con el origen del sistema? O sea, el vector está trasladado. En ese caso, ¿cómo se calcularán las componentes? ¿Cómo serán las proyecciones? Te propongo apoyarnos en este gráfico
para trabajar en forma genérica y poder determinar cuál es la fórmula que me permite hallar las componentes de un vector cuando el origen del vector no coincide con el origen del sistema. Entonces, en este ejemplo vemos que el origen es el punto P1 de coordenadas x1 y sub 1, que serían las proyecciones del punto P sobre el eje X y sobre el eje Y. El extremo tiene el punto P2 de coordenadas x2 y sub 2, son las proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿Cómo calculo las componentes del vector teniendo en cuenta que son las proyecciones del vector sobre los ejes? A esas proyecciones yo digo como que son las sombras de ese vector sobre cada uno de los ejes. Es decir, que tengo que calcular la longitud de este segmento, ¿no es cierto? Eso sería la proyección de este vector en cada uno de los ejes. La sombra, la longitud de este segmento sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿Cómo voy a calcular? Bueno, teniendo en cuenta que la longitud de este segmento es x sub 2, le debo restar este segmento que es x sub 1 y ahí voy a obtener como resultado la longitud de este segmento que sería la sombra, la proyección del vector p sub 1, p sub 2 sobre el eje x. De esta manera, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tener el vector b, si llamamos a este el vector b, como primera componente la diferencia de x sub 2 menos x sub 1, siendo x sub 2 y x sub 1 las abscisas de los puntos del origen y del extremo. ¿Me seguís? La segunda componente voy a calcular utilizando la misma lógica, o sea, esta sombra que sería la proyección del vector p sub 1, p sub 2 sobre el eje Y. Me quedaría y sub 2 menos y sub 1, ¿me entendés? Con este mismo criterio que hicimos con la abscisa. Entonces, tendría como segunda componente y sub 2 menos y sub 1. Así me queda la expresión que me permite calcular las componentes de un vector cuyo origen no coincide con el origen del sistema, pero también me sirve esta expresión si el origen coincide con el origen del sistema, porque en ese caso x sub 1 y sub 1 quedarían igual a 0 y entonces las componentes del vector serían las del extremo del vector. ¿Se entiende? Vamos al ejemplo teniendo en cuenta que tengo mi vector acá trasladado, el vector CD. ¿Cómo serían las componentes entonces? Teniendo en cuenta esta expresión, sería x sub 2 menos x sub 1, que en este caso sería 6 menos 4, ¿sí? La primera componente. Y la segunda componente es y sub 2 menos y sub 1, o sea, 5 menos 2. ¿Me seguís? CD va a tener como componentes 2 y 3. Son las componentes de este vector que está trasladado respecto al origen del sistema. Bien, fíjate una cosa, las componentes de CD igual a 2, 3 también son las componentes de este vector. ¿Te acordás que llamábamos como el representante canónico? ¿Sí? ¿Te acordás? Es aquel cuyo origen coincide con el origen del sistema. Este vector que es igual a este vector CD, porque tiene la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, por más que esté trasladado, es igual porque trabajamos con vectores libres. ¿Te acordás que dijimos eso anteriormente? Entonces, si yo trazo el vector de componentes 2, 3, pensando que el origen coincide con el sistema, me da este vector el representante canónico de este. Bueno, bien. Las componentes acabamos de ver que son restas entre las coordenadas del extremo y el origen. Estas restas pueden ser positivas o negativas, por lo tanto me lleva a un concepto, el concepto de vectores opuestos. Los vectores opuestos, fíjate que son vectores que tienen igual módulo, igual dirección, pero que tienen sentidos distintos, porque las componentes son opuestas. Entonces, acá te dibujé el vector P, que es opuesto al vector U, donde las componentes de U son 2 y 1, la del vector P es menos 2 menos 1. Tienen igual dirección, igual longitud, pero distintos sentidos, o sentidos opuestos. Ahora, ya que hablamos de longitud, ¿cómo se calculará la longitud o magnitud de un vector? Hablar de longitud o magnitud, estamos hablando de la misma característica del vector.
En el caso que el vector tenga el origen coincidente con el origen del sistema, fíjate que, primero, calcular la longitud de un vector simbólicamente significa calcular el módulo. ¿Te acordás que eso te expliqué al principio cuando analicé las características de un vector? El módulo es la longitud, me indica la longitud de un vector. Este vector tiene como extremo el punto P de coordenadas x sub 1 y sub 1. ¿A qué podría recurrir ya que me queda un triángulo rectángulo? Al teorema de Pitágoras. Y voy a decir que si el módulo del vector identifica a la longitud del vector, por el teorema de Pitágoras sería el módulo del vector u al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de las componentes, ¿sí? O sea, x sub 1 al cuadrado más y sub 1 al cuadrado. Entonces, finalmente, el módulo del vector u, que me da la longitud, sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Y los catetos son las componentes del vector, que coinciden con las coordenadas del punto P. ¿No es cierto? Yo utilicé el teorema de Pitágoras, pero no te recordé cuál es el enunciado de este famoso teorema que establece una relación entre los catetos de un triángulo rectángulo y la hipotenusa, donde la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ese teorema es el que utilicé acá, porque el módulo del vector u, esta longitud, sería la longitud de la hipotenusa. Al cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos, por eso sería x sub 1 al cuadrado más y sub 1 al cuadrado. Pero entonces, como necesito saber el módulo del vector u, no el módulo al cuadrado, entonces esta potencia pasé como raíz. Por eso me queda la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos, que son las componentes del vector. ¿Se entiende? Entonces, vamos a un ejemplo. Tomemos nuestro vector u, cuyas componentes son 2 y 1. Entonces, el módulo de u, aplicando el teorema de Pitágoras, sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es igual a raíz cuadrada de 5. O sea que este vector, cuyas componentes serían, o mejor dicho, este que está acá arriba, cuyas componentes son 2 y 1, tiene como longitud o módulo raíz cuadrada de 5. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué ocurre si el vector está trasladado? O sea, el origen del vector no coincide con el origen del sistema cartesiano o con el punto de coordenada 0, 0. Entonces, no te olvides de lo que vimos anteriormente, cómo se calculan las componentes de este vector. Son las restas de ¿qué? De las coordenadas de los puntos extremo y origen, ¿sí? Entonces, aplicamos también Pitágoras y vamos a decir que el módulo del vector u va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, teniendo en cuenta que las componentes en este caso serían x sub 2 menos x sub 1 y sub 2 menos y sub 1, ¿sí? Vemos el ejemplo, cómo calcular en este caso. Tomemos el vector cd, de origen en C y extremo en D. ¿Cómo sería entonces? Sería la raíz cuadrada del cuadrado de la componente en x, que tendría x sub 2 menos x sub 1, 6 menos 4 al cuadrado, más el cuadrado de y sub 2 menos y sub 1, que ya habíamos calculado también, ¿te acordás? Y sub 2 menos y sub 1 sería 5 menos 2 al cuadrado. Entonces, el módulo del vector CD es igual a raíz cuadrada de 13. Es decir, que tengo la longitud de este vector, que coincide con la longitud o módulo de su representante canónico. ¿Te acordás? El que coincide el origen del vector con el origen del sistema. Porque como ya te señalé varias veces, nosotros trabajamos con vectores libres. Entonces, el vector no depende de dónde está dibujado, sino depende de que tengan la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. ¿Sí? Bien, avancemos. Vamos a las operaciones con vectores. Una aclaración, yo no voy a trabajar en este tutorial todas las operaciones, sino aquellas vinculadas fundamentalmente a la combinación lineal de vectores. En otros tutoriales voy a trabajar las otras operaciones, incluso con vectores en el espacio. Comenzamos con la suma de vectores.
Tengo los vectores U de componentes x sub 1 y sub 1 y el vector B con las componentes x sub 2 y sub 2. Para sumar analíticamente ambos vectores, o sea, U más B, el resultado es otro vector, cuya primera componente es la suma de las primeras componentes de U y de B. Entonces me quedaría x sub 1 más x sub 2. Y la segunda componente es la suma de las segundas componentes de U y B. Entonces me quedaría I sub 1 más I sub 2. ¿Me entendés? Bien, entonces, vamos a un ejemplo. Tengo el vector U de componentes 1 y 3 y el vector B de componentes 3 y 1. Entonces, la suma de U más B me da otro vector cuya componente es el resultado de sumar 1 más 3, o sea, las primeras componentes entre sí, y las segundas componentes entre sí, o sea, 3 más 1. Y el resultado va a ser el vector resultante de componentes 4 y 4. ¿Entendiste? O sea, es una suma de componentes que homóloga se dice, ¿sí? Así se llama a las que ocupan el mismo lugar en el par ordenado. Gráficamente, ¿cómo haríamos esta suma? Tengo el vector U, cuyas componentes son 1 y 3. Fíjate, tomamos como origen el origen del sistema y como punto extremo serían las coordenadas también del punto 1, 3. ¿Te acordás que las coordenadas a cada punto le corresponde un vector? Entonces, sería el vector U. Acá lo mismo, el vector B de componentes 3, 1. Entonces tengo 3, 1 como punto extremo. Sería el punto de coordenadas 3, 1 que coincide con las componentes de este vector. La suma es este vector de componentes 4, 4. Y este vector, que es el vector resultante, si aplico la regla del paralelogramo, te darás cuenta que es la diagonal de este paralelogramo. Respecto a la regla del paralelogramo, te expliqué en detalle cómo se utiliza cuando explicamos el caso del vivero, la suma en el caso del vivero, ¿no es cierto?, en el problema. De todas maneras, te reitero rapidito cómo es la regla del paralelogramo. Trazamos desde cada punto extremo de los vectores que aparecen en la suma, trazamos rectas paralelas a cada uno de ellos y entonces la diagonal que tiene como origen el mismo origen que los vectores, en ese caso es el vector resultante. Fíjate que se llama regla del paralelogramo porque me queda un paralelogramo y el vector resultante es una de sus diagonales, la que pasa por el punto de coordenada 0, 0, que tiene el mismo origen que los vectores que se están sumando. ¿Estamos? Entonces acá te acabo de explicar cómo se suman vectores analíticamente y gráficamente en el plano cartesiano. ¿Qué pasa con la resta de vectores? La resta se puede pensar como una suma. Restar U menos B es igual a sumar U el opuesto de B. ¿No es cierto? ¿Está? ¿Te aclaro eso? Si yo hago el vector U más el opuesto de B, me queda U menos B. Entonces, ¿cómo sería? Vamos al ejemplo. U menos B, siendo U y B los vectores que trabajamos en el ejemplo anterior. Sería 1 menos 3, que sería la resta de las primeras componentes, y luego tendría 3 menos 1, que sería las restas de las segundas componentes. Entonces, U menos B me va a dar como resultado un vector cuyas componentes son menos 2 y 2. Gráficamente tendría el vector U de componentes 1, 3, el vector B de componentes 3, 1. Si aplico la regla del paralelogramo, tengo que sumar el opuesto de ¿quién? De B, ¿sí? ¿Te acordás que te dije que hacer U menos B es igual a hacer U más el opuesto de B? El opuesto de B sería como que multiplicar por menos 1 a B, ¿no es cierto? O sea que es un vector con igual dirección, pero sentido contrario. También tiene la misma longitud o mismo módulo, ¿sí? Igual dirección, igual módulo, pero sentido contrario. Entonces ahora tengo que hacer la suma de U más el opuesto de B. ¿Me seguís? Aplicando la regla del paralelogramo, ¿sí? La diagonal sería el vector verde, que tiene como origen el mismo origen que los otros dos vectores, y entonces acá me queda como resultado el vector U menos B. Hay otra regla para sumar vectores,
que en este caso, porque si bien estamos viendo una resta de vectores, pero vimos que la resta se transforma en una suma del primer vector sumado el opuesto del segundo. Entonces tendría que sumar u más el opuesto de b. Esta regla es la regla de la poligonal, así se llama, que consiste en representar sucesivamente los vectores que voy a sumar, uno a continuación del otro. Fíjate, uno a continuación del otro, o sea, u más el opuesto de b, de manera que el extremo del primero coincida con el origen del segundo. Y el vector suma se obtiene uniendo el origen del primer vector con el extremo del segundo vector. ¿Te das cuenta que me da lo mismo? La regla de la poligonal, así se llama. ¿Está? Es otra manera de sumar vectores. Acá estamos viendo resta, pero la resta se transformó en una ¿qué? En una suma. La otra operación que vamos a ver y que también utilizamos en nuestro problema del vivero es el producto de un número por un vector. ¿Te acordás que multiplicamos el vector u y el vector b una cantidad de veces? Entonces, analíticamente, si tengo un vector u de componentes x sub 1, y sub 1 y un escalar c, un número real, c por u es otro vector cuya primera componente es el producto de c por x sub 1, ¿sí? Y la segunda componente es el producto del escalar por la segunda componente del vector, c por i sub 1. Esto hicimos en el problema, ¿te acordás? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Tengo el vector u de componentes 2 menos 3. Fíjate bien en el gráfico. 2 menos 3. Este es mi vector u, ¿sí? ¿Qué pasa si yo multiplico por 2? Me va a quedar un vector de componentes 4 menos 6, porque como te dije, se multiplica cada una de las componentes por el escalar. Entonces, si acá tenía 2 y menos 3, ahora me va a quedar 4 y menos 6. Gráficamente, ¿qué puedo observar? Que si esta es la longitud o el módulo del vector u, dos veces ese vector u me queda 2 por u, ¿sí? Se duplica la longitud, ¿no es cierto? Queda 2 veces más largo, se alarga el vector. Pero ¿qué pasa si yo multiplico por un medio al vector u? Me queda la mitad de 2 y la mitad de menos de 3, o sea, menos 3 medios, ¿sí? Entonces, fíjate que si bien hay una multiplicación, pero acá el vector se achica, eso, o sea, sacate de la cabecita esa idea que cada vez que yo multiplico por un número se agranda, ¿tá? Está lo que sí es importante destacar acá, tanto cuando multipliqué por 2 o multipliqué por un medio, que la dirección es la misma, el sentido es el mismo, ¿o no? Tanto de un medio de u como de 2u. Conserva la dirección y el sentido, no el módulo, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo multiplico por un número negativo? Menos 1 por u. Las componentes van a ser menos 2 más 3. ¿Qué va a ocurrir? El vector va a conservar la misma dirección, pero el sentido va a ser opuesto, ¿sí? Multipliqué por un número negativo. Y en realidad, este vector menos u es el opuesto de ¿quién? De u. Y si multiplico por menos 2u, me va a quedar, fíjate, de longitud 2 veces respecto a u, pero también con sentido contrario, porque el número que multiplico es negativo. Teniendo en cuenta este análisis, ¿qué podemos decir? Que si el escalar es igual a 0 o el vector u es igual al vector nulo, entonces el producto del escalar por el vector es igual al vector nulo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el escalar es distinto de 0 o el vector nulo es distinto de 0? ¿Sí? En ese caso, el producto del escalar por el vector va a ser igual a otro vector de igual dirección a u. Eso vimos, ¿no es cierto? Que no importa si c es mayor que 0 o menor que 0, la dirección, o sea, positivo o negativo, la dirección siempre es la misma. Ahora, cambia el sentido. Es de igual sentido si el escalar es positivo, ¿sí? Lo que ocurrió con un medio y con 2, ¿tá? Y es distinto sentido si el escalar es negativo. ¿Y qué pasa con la longitud o el módulo del vector? El módulo del producto del escalar por el vector es igual a el módulo del escalar por el módulo del vector. ¿Qué quiero decir con esto? Te traduzco. Que la longitud del vector resultante se obtiene multiplicando el valor absoluto del número por la longitud
del vector original. ¿Se entiende? Pues fíjate que acá estamos hablando de la longitud, por eso está entre barras, hablamos del módulo, ¿está? Entonces, bien, ahora para finalizar esta parte de operaciones con vectores, vamos ya cerrando prácticamente el tutorial, vamos a ver la condición para que los dos o más vectores sean paralelos. Y ahí vamos a decir que la condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean paralelos es que sus componentes sean proporcionales. Entonces, el vector U es paralelo al vector B si y solo si, ¿te acordás esta condición? Si y solo si, las componentes son proporcionales, o sea, las componentes homólogas x sub 1 sobre x sub 2 es igual a y sub 1 sobre y sub 2. Y además, si el valor de estas igualdades es positivo, los vectores tienen el mismo sentido y si es negativo tienen sentidos opuestos. Entonces se tiene que dar la proporcionalidad entre las componentes homólogas. Y en ese caso podemos hablar de vectores paralelos. Vamos a un ejemplo. Tengo los vectores U de componentes menos 2 y menos 6 y B de componentes 1 y 3. ¿Por qué son paralelos? Porque se cumple la proporcionalidad. Fíjate, x sub 1 es menos 2, x sub 2 es 1, ¿sí? Por un lado, después tenemos y sub 1 es menos 6, y sub 2 es 3. Y la constante de proporcionalidad es menos 2. Es decir, que es negativa, porque hacemos menos 2 dividido 1 me queda menos 2. Menos 6 dividido 3 es menos 2. ¿Me entendés? Por eso la constante de proporcionalidad es menos 2. Por lo tanto, vamos a decir que U, el vector U, es paralelo al vector B y tienen sentidos opuestos, justamente por ser negativa esta constante de proporcionalidad. Pero aparte quiero que observes otra regularidad. El vector U es igual a menos 2 por B, porque si yo multiplico a B por menos 2, fíjate, me queda 1 por menos 2, 3 por menos 2, menos 6. Es decir que esta otra regularidad u otra característica que se da cuando los dos vectores son paralelos. Uno de ellos resulta de multiplicar al otro por un escalar. ¿Se entiende? Por eso también podríamos decir en forma genérica que U, el vector U, es paralelo al vector B si y solo si U es igual a el vector B multiplicado por un escalar, siendo el escalar distinto de cero. Es otra manera de expresar la condición que se debe cumplir para que los vectores sean paralelos. Bueno, de esta manera finalizamos el tutorial en lo que respecta al desarrollo de contenidos vinculados exclusivamente a vectores. Retomemos, hagamos memoria de cómo iniciamos el tutorial. Nosotros partimos de un problema, ¿te acordás? El problema del vivero, que se necesita preparar una mezcla de sustrato que contenga exactamente 10 kilogramos de compost de lombriz y 8 kilogramos de tierra de monte, y teníamos disponibilidad de perfiles biológicos de dos tipos de bolsas que aportan a esa mezcla, ¿sí? Y la pregunta es cuántas bolsas de cada tipo deben utilizarse para obtener exactamente la mezcla requerida. Interpretamos el problema de diferentes maneras. Iniciamos con un sistema, seguimos en forma matricial y finalizamos con la expresión vectorial. Esta expresión vectorial es otra manera de interpretar el problema. Es así como vimos la necesidad de aprender vectores. Los vectores son las herramientas que me permiten expresar vectorialmente este problema, ¿sí? A través de esta combinación lineal de vectores. También pudimos interpretar gráficamente esta combinación lineal de vectores. Así es como vimos que el vector W es el vector resultante de sumar 4 veces U más 2 veces B, o de la combinación lineal de 4 veces U, 2 veces B. Bien, la pregunta que se me ocurre es, si yo cambiaría la cantidad de mezcla de sustrato que exactamente necesito preparar. Por ejemplo, vamos a suponer que necesita preparar 10 kilogramos de compost y 2 kilogramos de tierra de monte. Con esos dos vectores, U y B,
¿Podría también, combinando entre ellos, generar esta mezcla? Gráficamente estoy observando que sí. Lo mismo que si cambio, fíjate acá, a 4 kilogramos de compost y 8 kilogramos de tierra. También veo que puedo combinar con los vectores U y B, ¿no es cierto? Es decir, que puedo generar muchas mezclas, infinitas mezclas, te diría yo, combinando los vectores U y B. Pero siempre se pueden generar nuevas mezclas o nuevos vectores, porque en realidad estoy generando un nuevo vector a partir de otros dos. ¿Siempre será posible hacer esto? ¿Qué condiciones se deben dar? Bueno, para responder estas preguntas es necesario estudiar combinaciones lineales, generación, dependencia e independencia lineal, que son los temas que continúan en el próximo tutorial. Como te habrás dado cuenta, en este tutorial puse en juego muchos conceptos, pero ¿sabes qué? Si te cansás, aprende a descansar, no a renunciar. No vayas a renunciar. Por eso vamos a ir paso a paso, porque como siempre te digo, lo importante es avanzar, nunca detenerse, sino avanzar. Hasta la próxima.